Buenos días, hola, saludos, ¿verdad? Esperando de que todos estén bien, ¿verdad? A los que logren ver este video, queremos seguir enseñando por acá, sana doctrina, la verdadera, la única, dándole gracias al Todopoderoso que todavía nos da la oportunidad, ¿verdad? De poder enseñar y exponer su verdad. Quiero el día de hoy, ¿verdad? Explicar acerca de la verdad sobre la muerte, que es lo que realmente ocurre cuando morimos. Pero qué fue lo que realmente pasó desde el principio, qué quiso decir cuando él le dijo al hombre, ¿verdad? Que no comiera, si comiera del fruto, ciertamente iba a morir. ¿Qué significa la palabra muerte? Primero, vamos a ir a Romanos, al libro de Romanos, porque Pablo explica, ¿verdad?, la similitud entre Cristo y Adán, que Adán era el primero y Cristo el segundo. Entonces vamos a ir viendo eso. Pero en sí la palabra muerte lo que significa es separación. Cuando se dice muerte, hay una separación que ocurre. Listo, entonces vamos a darle lectura. Vamos a ir al libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo 5, versículos 12 al 17. Damos lectura. Porque cuando Dios creó al hombre, ¿verdad? El pecado entró a través del hombre, del primero que fue Adán. Y Cristo nos nos dio a dar vida. Pero ya vamos a ver qué fue lo que perdió Adán y qué fue lo que Cristo recuperó. Listo, vamos a darle lectura. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben, es recibir, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Es recibir, ok. Pero hoy estamos hablando de la muerte, ok. Entonces vamos a ir a ver qué pasó en el Génesis. Vamos a ir a Génesis, porque ahí está hablando de que el pecado entró por Adán, ¿cierto? Por un solo pecado, porque es que Dios solamente le dio a él un mandamiento. Vamos a ir a Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ese fue el único ese fue el único mandamiento que Dios le dio al Adán, al hombre. Y de todas maneras él terminó comiendo el fruto, ¿verdad? En desobediencia. Entonces, a través de esa desobediencia entró la muerte. Pero es que él no murió de una vez físicamente. La muerte fue separación. Él estaba conectado con Dios, ¿verdad? Pero al pecar se separó, murió espiritualmente. ¿Verdad? Porque estamos formados en tres partes: cuerpo, alma y espíritu, ¿cierto? Pero él no murió físicamente una vez, pero el espíritu sí murió. Listo, y eso fue lo que Cristo vino a recuperar. Vamos a ver qué fue lo que pasó con Jesús cuando estaba en la cruz, porque cuando él estaba en la cruz hubo una separación también. Vamos a ir a ver a Mateo, el libro de Mateo, capítulo 27. Capítulo 27, el padre tuvo que darle la espalda a su hijo,
porque estaba lleno lo cargó con todo el pecado del mundo. 27, capítulo 27, versículos 45 al 46. La lectura. Y desde la hora sexta quiere decir el mediodía. ¿Okay? Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra. Ya, toda la tierra. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando estaba todo lleno de tinieblas, que el Señor estaba en la cruz, Dios estaba agarrando todos los pecados de todo el mundo. Los pecados que cuando usted ni siquiera había nacido, ya Dios estaba poniéndole sobre él los pecados que usted iba a cometer toda su vida. ¿Ya? Para juzgarlos ahí, sobre el cuerpo del Señor Jesús. Entonces, hubo tinieblas desde la hora sexta o las 12 de mediodía, porque Dios estaba poniéndole todo el pecado desde todo el mundo, desde Adán hasta el último ser humano, ¿verdad? Que naciese, se lo estaba poniendo en el cuerpo del Señor Jesús para juzgar ahí el pecado. La ley del pecado, ¿cuál es? La ley que Dios se dio en el Antiguo Testamento lo juzgó en la carne. Bueno, ¿y qué pasó? Como él cargó el pecado de todo el mundo en su Hijo, ¿hubo una muerte o hubo una separación? Ya, vamos a ver entonces. 46. Cerca de la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero es que ahí está. Dios, el Padre tuvo que darle la espalda a su Hijo porque le cargó de todo el pecado. Ahí no había, ahí en la cruz, ahí no había esperanza alguna, ¿verdad? Porque era todo el pecado de todo el mundo, ¿ya? Y cuando el Señor Jesús exhaló, él exhaló el Espíritu en tus manos encomiendo mi espíritu, Él lo tuvo que hacer por fe, ¿ya? Entonces, la palabra muerte significa separación. En toda la eternidad esto nunca había pasado. El Padre y el Hijo separándose, porque dice en 1 Juan 5 de que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son tres, pero son uno. Y nunca había pasado y tuvieron que separarse. ¿Por qué? Porque Dios tuvo que hacer esto por ti y por mí. Vamos a ir a 2 de Corintios, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, al Señor Jesús, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Listo. Y ya vimos que en Romanos 5 dice de que a los que reciben, ya, se reciben el regalo. Alright. Entonces, aquí Adán murió espiritualmente y el Señor Jesús lo recuperó y nos resucita ahora a nosotros en el espíritu. Vamos a ver entonces. Colosenses. Vamos a ir al libro de Colosenses. Vamos a ir al libro de Colosenses capítulo 2, versículos 13. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ya, entonces el Señor Jesús recuperó lo que se había perdido, ya, que era el espíritu. Entonces cuando creemos en el evangelio, el espíritu es resucitado, ya, nuestro espíritu que estaba muerto es resucitado, le da vida a nuestro espíritu. Y ahora cuando venimos a la Biblia entendemos, ¿verdad? Entendemos ahora sí con facilidad las palabras del Espíritu, porque ese libro es espiritual. Y sella nuestra alma. La sella. ¿Listo? Eso es lo que sucede. Entonces, lo que perdió el primer Adán, ¿ya? Lo recuperó el Señor Jesús en la cruz. ¿Ya? Entonces,
la separación que nosotros teníamos de Dios, porque si Dios, de todas maneras, Él trató de acercarse, ¿verdad? Ahora, como tenemos el Espíritu resucitado, ahora estamos conectados ya con Dios. Estamos conectados. Listo. Que tenemos su Espíritu Santo. Ahora sí, eso es lo que recuperó el Señor Jesús. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Porque cuando nosotros morimos, somos un cuerpo, un alma y un espíritu. La palabra muerte significa separación. Entonces aquí ocurre una separación. El alma y el espíritu salen del cuerpo. Y el cuerpo queda muerto. Usted le habla y el cuerpo nunca le va a responder, está muerto. Va al sepulcro y se pudre ahí. Ya se llena de gusanos y toda la jugada y huele feo. No importa si usted es la reina Isabel o usted es el papa, yo no sé, no importa. Todos van ahí. Alright. Pero ahí lo que va es el cuerpo. Pero vamos a ver qué es lo que pasa con el espíritu y el alma. Listo. Bueno, vamos a ir a Génesis 35. Génesis 35. Génesis 35. Porque es que ahí yo conozco dos religiones, ¿verdad? Por lo menos dos que, bueno, prácticamente tienen el mismo, tienen como que la misma doctrina. Ellos dicen de que cuando uno va al sepulcro ya ahí murió todo, ya usted murió y ahí quedó todo. Pero eso no es lo que el Señor Jesucristo vino a revelarnos. Eso no queda ahí en el sepulcro, ahí lo que queda es el cuerpo, pero no todo acaba ahí. Ok. 35:18 le dice, damos lectura. Y aconteció, Raquel, ¿verdad? Al morir. Y aconteció que al salírsele el alma, ya, al salírsele el alma, pues murió, llamó a su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín, ¿ok? Al salírsele, del cuerpo se le salió el alma. Ahora vamos a ver lo otro que se sale, que es el espíritu. Vamos a ir a Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25, versículos 7 al 8. Damos lectura. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu. Se le salió el espíritu. Y murió Abraham en buena vejez, anciano, lleno de años, y fue unido a su pueblo. Estas dos cosas, ¿verdad? El alma y el espíritu están ahorita mismo en el cuerpo. Pero cuando uno muere, ocurre una separación. El alma y el espíritu salen del cuerpo. ¿El espíritu a dónde va? Vamos a ver. Eclesiastés. Vamos a ir al libro de Eclesiastés. Eclesiastés. Capítulo 3. Verso 21. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba? Se va para arriba. El espíritu va para arriba. Ya sea bueno o malo, él regresa porque ese es el soplo de vida, va para donde Dios. ¿Ok? ¿Y qué pasa con el alma? ¿Para dónde va el alma? El alma es el verdadero usted, porque el cuerpo va para el sepulcro, se pudre, nada sabe. El espíritu va al regreso de Dios y el alma. Vamos a ver. Vamos a ir a Lucas capítulo 16. El Señor Jesús vino a revelar algo que ocurría antes y nadie sabía. Nos vino a revelar esto. Ya. Porque yo lo pongo como... Usted ve cuando usted va a un teatro, ¿verdad? Usted va a ver un show. Usted está sentado y hay un telón. Bueno, usted no puede ver qué está pasando al otro lado del telón, pero al otro lado del telón hay otro mundo entero de cosas que están pasando. El Señor Jesús cuando vino, Él vino y levantó el telón para que nosotros pudiésemos ver
qué es lo que pasa al otro lado, en el lado espiritual. Ok, vamos a ir a Lucas 16. Lucas capítulo 16. Entonces la palabra muerte significa separación, hay una separación. Cuando el hombre murió al pecar, al comer el fruto en el Edén, ¿verdad? Él no murió físicamente, pero espiritualmente murió, ¿ya? Separación, se separó de Dios en lo espiritual. Cuando Cristo vino y estaba en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado, Dios? Y Él se separaron, eso nunca había ocurrido en toda la eternidad, ¿verdad? Pero era por todo el pecado que Dios le puso encima de Él, juzgando el pecado en Él, ¿ya? Listo, vamos a ir a 16. Lucas 16, versículos 19 al 25. Vamos a dar la lectura. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Y aquí lo que vamos a ver es de que el alma no es como Gasparín. El alma no es como que así como todo blanco como lo ponen a usted en la tele. Y que se vestía de púrpura de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, en el infierno, y en el Hades alzó sus ojos, ahí en el infierno, tienen ojos, el alma tiene ojos. Alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, lo miró, y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Tienen dedos, el alma tiene dedos. De su dedo en agua y refresque mi lengua. Tienen lengua, el alma tiene lengua. El cuerpo está allá abajo, sí, pero el alma que se le salió tiene ojos, tiene dedos, tiene lengua. Y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Eso era lo que pasaba en el Antiguo Testamento. El infierno estaba como, digamos, aquí abajo, ¿verdad? Y el seno de Abraham, donde iban todos los que, realmente los que creían en la simiente que iba a venir, que era Jesús, iban al seno de Abraham, que estaban como, digamos que como aquí arriba. Y había como una división que los separaba, pero desde aquí dice, ¿verdad? El rico vio, el cuerpo no, en el alma, su alma vio a Abraham y a Lázaro. Y le pedía que mandara a Lázaro que mojara su dedo en agua para, ¿verdad?, la lengua, porque estaba atormentado en esa llama. Y bueno, ya he explicado en los libros de Dios que los que caen al Hades o caen al infierno, ellos son borrados del libro de la vida. Es para que Dios es como que nunca existieron. Cuando van ahí es solamente para esperar el juicio del gran trono blanco. El juicio al final, ¿verdad? Solamente para demostrar de que nunca aceptaron el evangelio, no fueron o no acudieron a la misericordia, no recibieron la gracia. O en ese tiempo no creyeron en la simiente que iba a venir, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a ver en Apocalipsis. Cristo Jesús reveló el Apocalipsis y reveló al otro lado de la cortina lo que pasa. Ahora, ¿qué pasa cuando el Señor Jesús murió? Le estaba con los dos ladrones, ¿cierto? Y a uno le dijo: de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso en ese momento estaba al lado junto al Hades, ¿cierto? Que es lo que acabamos de ver. Pero cuando el Señor Jesús resucitó, ese se llevó eso y se lo llevó al tercer cielo con todas las almas que estaban ahí, con Abraham, Lázaro y todos ellos, ¿verdad? Entonces,
Vamos a ver por qué. ¿Cómo usted sabe eso, Ronnie? Bueno, porque en Apocalipsis está. Apocalipsis capítulo 6. Gracias a Dios por su palabra. Apocalipsis capítulo 6, versículos 9. Le damos lectura. Cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas. ¿Ok? No vio el cuerpo, el espíritu no. Vio las almas. ¿Ok? Vio las almas de los que habían sido muertos por causa de los que estaban muertos. Ya. De los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban, tienen voz. Tienen voz. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y les dieron vestiduras, se les dio ropa, se les dieron vestiduras blancas, ¿verdad? Y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Muy bien. De nuevo, como siempre, hay muchos más versículos, pero esos son los principales. Ok, entonces la palabra muerte significa separación. Porque ahorita mismo yo estoy aquí, ¿cierto? Mi cuerpo está vivo porque está dentro de mí el alma, que soy el verdadero yo, y el espíritu. Y yo tengo el Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe el Espíritu? Por medio de creer en el Evangelio. Está en Efesios 1:13 al 14, también en Gálatas. ¿Ok? Mi espíritu estaba muerto, pero el Señor Jesús me lo resucitó, y por eso es que yo estoy ya conectado con Dios. Ya, porque el Espíritu Santo está en mí. Eso es lo que dice la palabra. Mi alma está sellada y ahora ya Dios y yo estamos conectados por medio del Espíritu Santo. Ahora, cuando todos los que tienen el Espíritu Santo van a la palabra, ahora sí la entienden. Ya, porque la palabra dice: ¿quién conoció las cosas de Dios si no es por Dios? Ya, listo. Entonces, ok. Entonces, cuando Dios le dijo al hombre que si de ese fruto comieran, ¿verdad?, iban a morir, lo que yo le estaba diciendo es de que iba a haber una separación entre él y Dios, porque Dios y el pecado no van juntos. Ya, Dios es muy santo. El Señor Jesús, Dios le tuvo que dar la espalda a él. ¿Por qué? Porque le cargó todo el pecado de todo el mundo. Listo. Eso nunca había pasado en la eternidad y nunca va a volver a pasar, porque solamente lo va a hacer una vez. Ya. Al que no dio pecado por nosotros, lo hizo pecado para que ahora nosotros que creemos en su evangelio seamos justicia de Dios. ¿Listo? Ok. Entonces hay una separación. El Señor Jesús recuperó lo que se había perdido en el Génesis. ¿Qué? Que era la conexión. ¿Ya? La conexión que es por medio del Espíritu. Dios es Espíritu. Pero de todas maneras morimos, ¿verdad? Morimos físicamente. Y cuando morimos hay una separación. El alma y el espíritu salen del cuerpo. El cuerpo va para el sepulcro. ¿Ya? El cuerpo va para el sepulcro. El alma y el espíritu no son lo mismo. El espíritu es el aliento de vida, el soplo. Va de regreso arriba a donde Dios. Y el alma tiene dos lugares donde puede ir. Si Dios ve los pecados suyos a usted va para el infierno. Pero si usted está cubierto ya con la sangre, ¿verdad?, Él no lo ve, y usted está sellado con su Espíritu Santo, su alma, porque el Espíritu igual de todas maneras va para arriba, pero como está sellado su alma con el Espíritu se lleva el alma para donde Dios, al tercer cielo. Eso es lo que pasa. Se la lleva para el cielo. Pero si no está sellado con el Espíritu, o no tiene el Espíritu Santo, ¿verdad?, y está muerto su espíritu, Dios ve todos los pecados que usted ha cometido en el cuerpo y usted va para abajo. La única razón por la cual yo sé que, y los que hemos creído, vamos para arriba, es porque a los que estábamos muertos en delitos y pecados nos dio vida juntamente con Él,
en el Espíritu, sellándonos con el Espíritu Santo, Efesios 1, 13, 14, ¿verdad? Y entonces los pecados que nosotros hemos cometido, estamos cometiendo y seguiremos cometiendo, Dios no los ve, porque Él está viendo su Espíritu Santo sellando mi alma. Entonces, cuando llegue el momento de que yo salga del cuerpo, si es que llega a suceder, ¿verdad? Sale mi alma y sale el espíritu del cuerpo, el espíritu va para arriba, pero como tiene sellado el alma, se la lleva, el Espíritu Santo se la lleva al tercer cielo. Listo, eso es lo que sucede. Ok, entonces la palabra muerte significa separación. Separación. Digamos, ya yo no estoy separado de Dios. Ya yo no estoy separado de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en mí y ya yo pertenezco a Él. Eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Entonces, yo le invito a todos, ¿verdad? Yo le invito a todos que vengan aquí. Porque aquí Cristo lo pagó todo. Listo. Y ahora estamos en el tiempo de gracia. Fe y gracia. En el Nuevo Testamento. ¿Ya? Y los que entran aquí por fe, ¿verdad? Cristo Jesús, aquí exclamó, Padre mío, Elí, Elí, lama sabactami, lama sabactami, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque él estaba derramando la sangre, pero Dios estaba poniendo sobre él todos los pecados de todo el mundo. Listo. Entonces, por eso es que hubo una separación entre el Padre y el Hijo. Eso nunca había ocurrido y nunca va a volver a ocurrir, porque solamente lo va a hacer una vez. Entonces, usted viene y entra aquí por fe y gracia, y usted es bautizado en el Espíritu Santo por él mismo, y usted ya está en el cuerpo espiritual de Cristo. Dios le resucita el Espíritu, le sella su alma, ¿ya? Y ya usted es de Él. Ahora, ¿qué te pide Él? Que vivas, tratemos de vivir en el Espíritu. Eso es la verdad de la palabra. Entonces, eso es para edificación de los santos. Espero que haya sido bendición. Yo quisiera, a mí me encanta, yo quisiera extenderme horas y horas, ¿verdad? Porque es que es tan sabroso la palabra, ¿verdad? Siempre y cuando sea la verdad. Eh, pero bueno, lo hacemos en esto lo más posible para que se pueda entender. ¿Listo? Que Dios te bendiga.